El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a la gente: el reino de los cielos se parece también a la red que echan en el mar y recoge toda clase de peces. Cuando está llena, la arrastran a la orilla. Se sientan y reúnen los buenos en cestos y los malos los tiran. Lo mismo sucederá al fin del tiempo. Saldrán los ángeles, separarán a los malos de los buenos y los echarán al horno encendido. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. ¿Entendéis bien todo esto? Ellos les contestaron, sí. Él les dijo: ya veis, un escriba que entiende del reino de los cielos es como un padre de familia que va sacando del arca lo nuevo y lo antiguo. Cuando Jesús acabó estas parábolas, partió de allí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima, hoy el Evangelio constituye una llamada vital a la conversión. Jesús no nos ahorra la dureza de la realidad. Saldrán los ángeles, separarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. La advertencia es clara. No podemos quedarnos dormidos. Hay que vigilar, como Jesús nos exhorta. Fíjense que ya hemos en días anteriores, ¿no? El martes, ¿no? En la explicación de la parábola de la cizaña, ha hablado, ¿ven? También habla de un fuego, ¿no? Y los arrojarán al horno encendido. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Y hoy vuelvo a repetir: y los echarán al horno encendido. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Ahora debemos optar libremente. O buscamos a Dios y el bien con todas nuestras fuerzas, o colocamos nuestra vida en el precipicio de la muerte. O estamos con Cristo o estamos contra Él. Convertirse significa en este caso optar totalmente por pertenecer a los justos y llevar una vida digna de hijos. Sin embargo, tenemos en nuestro interior la experiencia del pecado. Vemos el bien que deberíamos hacer y en cambio obramos el mal. ¿Cómo intentamos dar una verdadera unidad a nuestras vidas? Nosotros solos no podemos hacer mucho. Solo si nos ponemos en manos de Dios podremos lograr hacer el bien y pertenecer a los justos. Decía San Jerónimo: por el hecho de no estar seguros del tiempo en que vendrá nuestro juez, debemos vivir cada jornada como si
como si nos tuviera que juzgar al día siguiente. Qué bonito, vivir cada jornada como si nos tuviera que juzgar al día siguiente. Esta frase de San Jerónimo es una invitación a vivir con intensidad y responsabilidad nuestro ser cristiano. No se trata de tener miedo, sino de vivir en la esperanza este tiempo que es de gracia. Este tiempo que es tiempo, como dice el apóstol, de misericordia. Cristo nos enseña el camino de nuestra propia glorificación. Cristo es el camino del hombre. Por tanto, nuestra salvación, nuestra felicidad y todo lo que podamos imaginar pasa por Él. Y si todo lo tenemos en Cristo, no podemos dejar de amar a la Iglesia que nos lo muestra y es su cuerpo místico. Contra las visiones puramente humanas de esta realidad, es necesario que recuperemos la visión divino-espiritual, y nada mejor que Cristo y que el cumplimiento de su voluntad. Y el domingo que viene, precisamente el Evangelio según San Lucas nos va a poner, ¿no?, un ejemplo de los que viven con miras humanas, no pensando en la eternidad. Nos va a poner ese ejemplo de del rico, ¿no?, que tiene muchos, ha producido mucha cosecha y piensa para sí, ¿no?, ¿qué haré? Tengo mucha cosecha, derribaré los graneros, haré otros más grandes, voy a almacenar toda la cosecha ahí, y me diré, hombre, tienes muchos bienes para muchos años. Túmbate, come, banquetea, date buena vida, ¿no? Y sabemos, ¿no?, hemos escuchado ese texto y lo escucharemos volver a repetir el domingo. Dios le dice necio, insensato, loco, ¿no? La palabra griega significa una persona que no tiene razón, que no tiene juicio, insensato, necio. Esta noche te van a pedir el alma, es decir, vas a morir. Y lo que has allegado, lo que has guardado, ¿para quién será? No es, aquí en esta parábola, el rico el Señor no es egoísta, no es, lo que se le reprocha es su necedad de haber asegurado su vida en bienes materiales, en bienes que son efímeros, que no pueden asegurar la vida. Y ya para terminar, hoy la Iglesia celebra la memoria de otro fundador. Ayer celebrábamos San Ignacio Loyola, fundador de la Compañía de Jesús. Hoy celebramos San Alfonso María de Ligorio, fundador de la Congregación del Santísimo Redentor, los redentoristas. San Alfonso era de familia distinguida, era inteligente, estudioso, abogado a los 19 años y hombre justo que no pierde ningún caso. Un día descubrió que había apoyado, sin saberlo, una causa que no era justa, y eso le llevó a replantearse radicalmente la vida. Hizo un retiro
y recibió la confirmación. Estos dos eventos reavivaron su fervor. Al año siguiente, en 2 ocasiones oyó una voz que le decía: abandona el mundo y entrégate a mí. Muy pronto Dios le confirmó cuál era su voluntad. Fue a la iglesia de Nuestra Señora de la Misericordia a pedir ser admitido en el oratorio. Eso le llevó a consagrarse a ella y ser en su apostolado un fiel reflejo del amor a la Santísima Virgen. En palabras del Papa Francisco, María es la madre del sí. Sí sí al sueño de Dios, al proyecto de Dios, a la voluntad de Dios. Un sí que, como sabemos, no le fue nada fácil de vivir. Por eso la queremos tanto y encontramos en ella una verdadera madre que nos ayuda a mantener viva la fe y la esperanza en medio de situaciones complicadas. Y San Alfonso dio ese sí a Dios. Y, como sabemos, escribió varios libros, ¿no? Que hacen mucho bien, y sobre todo ese librito, Las Glorias de María, ¿no? Que muchos de los aconsejo, es una explicación, el primer tomito de ese libro, una explicación de la salve, y el segundo es algunas meditaciones para algunas fiestas de la Virgen Santísima. Descubrir, como hizo San Alfonso María, las auténticas glorias de María, es descubrir lo que significa seguir en plenitud a Jesucristo, conocerle y amarle para llevarle a los demás la alegría del Evangelio. Este santo de hoy amó generosamente a Dios, a la Virgen nuestra Madre y a todas las personas. Un buen ejemplo para nosotros. Podemos preguntarle al Señor qué quiere de nosotros y estar atentos, como lo hizo San Alfonso María, para responder a su llamada. Seamos generosos y respondamos como nuestra Madre del Cielo: hágase en mí según tu palabra.